Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar interactivo organizado por la FCDN y el Instituto Cardiovascular LESICA. La charla de hoy será ¿Cómo controlar tu corazón post-COVID-19? Mi nombre es Laura Rodríguez, de Relaciones Institucionales de Fundación Centro Diagnóstico Nuclear. Y bueno, quiero contarles que en esta charla de hoy los especialistas van a hablar sobre los efectos cardiovasculares de la enfermedad por COVID-19, quiénes pueden verse afectados y los métodos para detectar a tiempo y prevenir posibles complicaciones. Bueno, les quiero agradecer a todos los que ya están en el webinar, a los que se van sumando y a todas las preguntas que en realidad ya nos han adelantado y que intentaremos que los médicos vayan respondiendo a lo largo de la presentación. También les pedimos que escriban en el chat sus dudas, las escriben y luego se las vamos a trasladar a los doctores. Lo que sí le vamos a pedir a lo largo de todo el webinar es que por favor silencien sus micrófonos y los mantengan desactivados. Bueno, se sigue sumando gente a la charla. Mientras tanto, me gustaría contarles acerca de nuestro centro, para quienes no nos conocen y no saben. Entre Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y LESICA tenemos un emprendimiento en conjunto, que es el Centro del Corazón. Allí conjugamos un poco la experiencia de LESICA en cardiología y la tecnología de última generación de FCDN. De esa manera podemos ofrecer a nuestros pacientes evaluaciones integrales para todo lo que es enfermedad cardiovascular. Bueno, y ahora sí me gustaría presentar a los profesionales de ambas instituciones, agradecerles por estar aquí hoy. Por un lado tenemos al doctor Lucas Epstein. Él es médico especialista universitario en medicina interna, es coordinador de terapia intermedia en el Hospital Italiano de San Justo y también es staff médico, por supuesto, del Instituto Cardiovascular LESICA. También está el doctor Ricardo Geronazo. Él es jefe actual de cardioimágenes de FCDN, es director actual del Consejo de Cardiología Nuclear y vicepresidente actual de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear. Forma parte también del Servicio de Medicina Nuclear de INCOR, ¿sí?, en La Rioja. Bueno, ahora sí, presentados los profesionales, se seguirá sumando gente, pero bueno, les vuelvo a recordar que silencien sus micrófonos y les voy a dar la palabra a los doctores. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes. Bueno, nuestro primer webinar del año, así que comenzamos el 2021. Gracias por estar aquí. Y bueno, con Lucas trabajamos en conjunto en LESICA, así que es un placer que él haya aceptado esta invitación a hacer esta charla para sacarnos las dudas de esto, ¿no?, que es la pandemia que estamos sufriendo y que, bueno, estamos esperando que venga ahora la segunda ola que está arrasando Europa y Norteamérica. Lamentablemente esto hay que prepararse, cuidarse, hacer caso a todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y en las provincias de cada uno de sus ministerios. Así que nosotros lo que queremos hacer es resumir algunos temas. Lucas va a hacer una pequeña exposición. Esto nosotros los hemos charlado ya varias veces a lo largo del año en ateneos conjuntos que hicimos entre LESICA y FCDN en Buenos Aires. Y bueno, me pareció que Lucas tiene una experiencia formidable para compartir y bueno, intentaremos ir solventando algunas de las dudas, las que podamos. Ya tenemos varias preguntas que nos hicieron por mail, lo cual también agradecemos. Y sin ser mucho más largo en esta presentación, le voy a dar la palabra a Lucas para que comencemos con su presentación, que ya va a responder muchas de las preguntas que están hechas por mail y después iremos interactuando entre nosotros en esta hora que nos toca. Así que bueno, gracias y arrancamos, Lucas. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias también, Laura. Muchas gracias a FCDN y a todos los que están acá participando. Para mí es un placer estar hoy acá en esta charla. Voy a compartir pantalla. A ver si hay alguien. Exacto.
Ahí se ve. Perfecto. Bueno. A ver. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos bien? Perfecto, ahí se ve bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la charla. La idea es introducir un poco el tema, aunque tal vez algunas de las preguntas que estuvieron llegando queden lo mejor respondidas posible y tal vez queden algunas otras que vamos a ir charlando después. Así que bueno, damos comienzo. Para repasar un poco de lo que vamos a charlar, voy a hacer una breve introducción, donde por ahí me gusta repasar algunas de las cosas que sucedieron desde el inicio de todo esto y algunas cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Después vamos a pasar ya más puntualmente a lo que es la COVID-19 y la enfermedad cardiovascular y la relación entre ambas. Lo que sabemos de las complicaciones agudas de la enfermedad en lo referente a la esfera cardiovascular, y después vamos a charlar lo que sabemos del riesgo de secuelas y la evaluación post-COVID. Y por último vamos a dar algunas conclusiones. Me gusta arrancar esta charla siempre repasando que hace un tiempo no tan largo, digamos, teníamos una vida que ya casi estamos a punto de olvidar, cuando en diciembre de 2019, bueno, en un lugar de China relacionado con un mercado, empezaron a aparecer algunos casos de una neumonía extraña, y finalmente a partir de esto, bueno, se terminó detectando que esto estaba causado por un coronavirus que se dio en llamar SARS-CoV-2 y se dio en llamar a la enfermedad producida por este coronavirus, la enfermedad COVID-19. Esto parece haber sucedido hace muchísimo tiempo. En aquel momento circulaban imágenes por nuestros celulares que hoy, digamos, que en aquel momento parecían salidas de una película de ciencia ficción, hasta que finalmente llegó hasta este lado del mundo y nos encontramos hoy viviendo o en camino hacia una nueva normalidad o hacia una normalidad persistente, según como lo querramos ver. Cuando miramos este año en números, resulta tal vez todavía más impactante. Estos números son consultados ahora en el día de hoy. Tenemos más de 100 millones de casos, más de 2 millones de muertes por coronavirus, y esto hay que tener en cuenta que probablemente está subestimado. De hecho, hay una idea, digamos, por algunos estudios hechos en población y con estudios de anticuerpos, donde se cree que el número real de casos es de 10 por cada caso diagnosticado, así que estaríamos hablando de que posiblemente más de 1.000 millones de personas hayan contraído la enfermedad. Y en cuanto al conocimiento, digamos, también lo que uno puede ver es una respuesta inédita a una pandemia, ¿no? Si bien no es la primera pandemia que enfrenta la humanidad, la respuesta probablemente en relación con los avances tecnológicos a los que hemos llegado es inédita, y el conocimiento que tenemos en este año de esta enfermedad que apenas ha cumplido un año es poco comparable con las experiencias con pandemias anteriores. Algunas cosas que aprendimos: que se trata de un coronavirus, que por cierto no es el primer coronavirus que produce una epidemia en este siglo. Había habido 2 epidemias por coronavirus, pero por suerte habían podido ser contenidas en Asia. La primera fue la epidemia por SARS y la segunda fue la epidemia por MERS, que todavía se encontraba activa cuando arrancó la epidemia de coronavirus. Sabemos que si bien inicialmente los primeros casos aparecieron relacionados a un mercado donde se comerciaba con animales vivos y que posiblemente el origen del virus tenga un origen animal, posiblemente en murciélagos, hoy por hoy la principal vía de contagio es la transmisión persona a persona, lo cual también nos hizo dar con medidas para tratar de combatir esta transmisión, y hoy por hoy sabemos que esas medidas son efectivas y que esto está encarnado en lo que llamamos distanciamiento social. Es un virus que tiene una gran capacidad de diseminación. En parte esto está relacionado con que una gran parte de la población que contrae la infección cursa con una infección asintomática. Esto puede llegar hasta ser, dependiendo, digamos, de la publicación y de qué población se evaluó, pero se cree que hasta un 40%
puede cursar con una infección asintomática, lo cual plantea mucha dificultad en la detección y en el freno que uno puede poner a la transmisión de la enfermedad. Se determinó, esto fue, digamos, publicado también en medios, digamos, no especializados, que el receptor de este virus que permite el acceso a las células de nuestro cuerpo es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es un componente, digamos, que se encuentra bastante difundido, digamos, en el organismo. Obviamente el tejido pulmonar tiene presente este receptor, pero este receptor se encuentra diseminado en distintos lugares de nuestro organismo, y uno de esos sectores, y por ahí esto ya lo relaciono con lo que vamos a introducir después, que es la enfermedad cardiovascular, uno de esos sectores donde hay células ricas en este receptor es en el tejido endotelial, el tejido que recubre los vasos sanguíneos. Vimos desde un principio que la gravedad del cuadro era muy variable, que había personas que iban desde cuadros leves, mencionamos que había un porcentaje importante de asintomáticos, pero que había otras personas que podían tener cuadros muy severos y hasta fatales, y en parte empezamos a ver que había algunos factores de riesgo que predecían o que hacían que una persona podía tener más riesgo de desarrollar cuadros severos. Y al mismo tiempo rápidamente empezamos a notar que si bien las complicaciones respiratorias eran la regla en los pacientes graves y eran la principal causa de fallecimiento, había otras manifestaciones de la enfermedad, incluso complicaciones graves, lo cual me permite introducir ya el siguiente tema, que es el COVID y la enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo que a lo largo de todo este año se han ido documentando en distintas poblaciones que se han evaluado y cuyos datos se han publicado en revistas médicas. Está bastante claro que la edad avanzada se relaciona con el riesgo de enfermedad severa y complicaciones. Esto varía según las poblaciones, pero esto va desde riesgo de fatalidad menor a un 1% sobre los casos diagnosticados en pacientes que tengan menos de 40 años, hasta casos de fatalidad que pueden ir hasta el 15% o incluso más en personas mayores de 80 años. Hay varias comorbilidades, es decir, enfermedades que uno puede tener, que hoy claramente sabemos que están relacionadas con la posibilidad o con mayores posibilidades de tener un cuadro severo, sobre las que ahora me voy a extender un poquito más. El sexo masculino también ha sido relacionado con mayor riesgo de presentar cuadros severos. También se ha hablado mucho de factores socioeconómicos que pueden tener con conductas, que pueden tener con lugares donde habitamos. Ejemplo, digamos, no es lo mismo estar en un lugar con una densidad de población muy baja o estar en una ciudad o en un lugar donde haya mucho hacinamiento y pobres condiciones de higiene, y el acceso a la salud también puede tener un impacto importante, por lo cual se ha visto que muchas zonas carenciadas y población pobre y de poco acceso a la salud ha estado, digamos, sobre representada en las poblaciones de estudios que han tenido consecuencias más graves, ¿sí? O sea, la gente con menos acceso a la salud y más pobre ha tenido más riesgo de presentar cuadros severos y fatales. Se ha discutido sobre factores genéticos, no hay mucho que se sepa hasta ahora al respecto, aunque hay algunos estudios que han mostrado que algunos grupos sanguíneos podrían tener menos riesgo, particularmente el grupo 0, y mayor riesgo para el grupo A, y algunos factores virales, que todavía eso está bastante en discusión, aunque se cree que los pacientes que tienen más carga viral y que eliminan más carga viral pueden tener cuadros más severos. Me gustaría ahondar ahora sobre el tema de las comorbilidades y hacer alguna relación con la cual por ahí inicialmente puede no saltar a la luz, pero hay algo que es notorio. Estamos viendo una tabla donde podemos ver las principales, o por lo menos los factores de riesgo que están más claramente establecidos como factores que aumentan el riesgo de tener una enfermedad severa. Esto es una tabla extraída de la Agencia de Control de Enfermedades norteamericana, y lo que podemos ver, y yo lo señalé ahí en negrita, es que más de la mitad de las comorbilidades que hoy sabemos con seguridad que están asociadas a un cuadro severo están relacionadas con la enfermedad cardiovascular.
Habíamos hablado previamente de la edad avanzada, habíamos hablado del sexo masculino, factores que también se asocian a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, y acá podemos mencionar la enfermedad renal crónica, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de las arterias coronarias, otras enfermedades del corazón, el tabaquismo y la diabetes mellitus tipo 2. Hay otras enfermedades que están asociadas, que también sabemos que están asociadas, que no son de la esfera cardiovascular, como pueden ser el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la inmunosupresión, el compromiso de la inmunidad, por ejemplo, por algún tratamiento inmunosupresor. Hay otros factores que, digamos, cuya asociación es posible, es decir, no estamos 100% seguros, pero es posible que también aumenten el riesgo de tener una evolución complicada de la enfermedad, entre los cuales también seguimos teniendo algunos factores de riesgo cardiovasculares, como lo son el sobrepeso, es decir, un exceso de peso, pero menor a la obesidad, la hipertensión, la enfermedad cerebrovascular y la diabetes mellitus tipo 1. Es decir, la certeza en estos factores no es tanto como lo que vimos antes, pero posiblemente también aumenten el riesgo de tener complicaciones y una evolución más severa de la enfermedad. Quiero hablar un poquitito de la hipertensión porque es una de las consultas más frecuentes. La hipertensión es un posible factor de riesgo. Esto tiene que ver con que en algunas publicaciones se ha visto claramente que era un factor de riesgo y que los pacientes que tenían hipertensión realmente tenían peor evolución. Y en otros estudios, en realidad se vio que los pacientes que tenían hipertensión tenían peor evolución, pero eso dependía no de la hipertensión, sino de que estos pacientes tenían otros problemas cardiovasculares claramente asociados, como por ejemplo obesidad y diabetes. Tenemos que hablar de la asociación de factores. Es frecuente que los pacientes de edad avanzada que tienen hipertensión puedan tener asociación de factores y que no sea solo que tengan hipertensión, sino que también pueden tener diabetes, pueden tener obesidad, pueden tener tabaquismo y pueden tener enfermedad cardiovascular. Por lo cual, uno lo que tiene que decir es que toma de vuelta, digamos, o sea, siempre es importante porque el tratamiento adecuado de la hipertensión ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular, pero está claro que cuando hablamos de COVID, tener menos enfermedad cardiovascular también hace que uno tenga menos riesgo de tener una evolución severa, con lo cual un tratamiento adecuado de la hipertensión es más que recomendable también a la luz de lo que vemos con la evolución de la COVID-19. Y en algún momento, esto también se publicó en medios, digamos, no especializados, es decir, en diarios, revistas, en algún momento surgió la idea de que podía llegar a haber riesgos por el uso de medicaciones antihipertensivas del grupo IECA o ARA2, básicamente lo que nosotros... Las medicaciones que terminan con pril, como en el anapril, o que terminan con sartán, como en los sartán, se ha evaluado esto en bastante extensamente desde que comenzó la COVID-19 y se ha visto que tomar esa medicación no aumenta el riesgo de tener una enfermedad severa, por lo cual está recomendado continuar, quien esté en tratamiento con una de estas medicaciones, continuar el tratamiento con estas medicaciones según la recomendación de su médico. De hecho, sería riesgoso pensar que la suspensión podría producir un menor control de la hipertensión. Con respecto a la diabetes y la obesidad, acá tenemos que decir que está claramente comprobado que la presencia de diabetes mellitus tipo 2 y de obesidad aumenta el riesgo de complicaciones y de muerte, aumenta el riesgo de muerte entre 2 y 3 veces para los pacientes que tienen diabetes y aumenta el riesgo de muerte un 50% para los que tienen obesidad. Suele haber también, como mencionábamos antes para la hipertensión, asociación de factores, es decir, es muy común que los pacientes no tengan solo diabetes o solo obesidad, sino que pueda coexistir la diabetes con la obesidad e incluso con otros factores de riesgo cardiovascular. Y también hay evidencia de que hay peor evolución en pacientes que vienen con mal control diabético. Con lo cual es siempre, digamos, tener un adecuado control de la diabetes es recomendable porque ayuda a prevenir las complicaciones de la diabetes, entre ellas las complicaciones cardiovasculares.
pero también a la luz de la enfermedad por coronavirus, es importante un buen control de la diabetes porque estaría relacionado con menor riesgo de una evolución complicada de la enfermedad. Y el riesgo no está tan establecido, pero es posible también para los pacientes con diabetes tipo 1. Lo que pasa es que esto ha sido menos estudiado debido a que son menos los pacientes que hay con diabetes, con esta enfermedad. Bien, ¿qué es lo que sabemos sobre las complicaciones cardiovasculares de la enfermedad? Tenemos, digamos, bastante conocimiento, aunque hay que aclarar que en realidad, si bien es impresionante la respuesta que ha tenido la comunidad científica frente a la pandemia, y hoy tenemos un conocimiento y un arsenal terapéutico y la posibilidad de estar pensando en vacunas que en algún momento lleguen a toda la población en apenas un año de enfermedad, la realidad es que todavía la incertidumbre con respecto a muchos temas es importante, y hay muchas de las cosas sobre las que vamos a charlar hoy de las cuales todavía no hay certezas y que posiblemente en el tiempo y con nueva información puedan ir confirmándose o descartándose. Con respecto a las complicaciones agudas de la enfermedad, es decir, complicaciones que surgen durante el curso de la enfermedad, hubo algunas cosas que se fueron encontrando en forma temprana. Vimos que había mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares en los pacientes que tenían cuadros severos y críticos. Estas complicaciones cardiovasculares podían tener que ver con daño cardíaco, es decir, daño del corazón por distintos mecanismos, que podían hacer que el corazón alterara su funcionamiento o no. Es decir, a veces teníamos evidencia por un laboratorio de que había daño en el corazón sin que el corazón viera alterada su función. Otras de las complicaciones agudas cardiovasculares que pueden tener los pacientes son las arritmias. En general, la mayor parte de los pacientes que tienen coronavirus no van a tener arritmias. La mayor parte de las arritmias que pueden haber en general son benignas, es decir, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia cardíaca, y una menor parte de los pacientes, habitualmente los pacientes más graves, pueden tener arritmias más complicadas. Y por último, pero no menos importante, también está documentada una incidencia elevada, siempre hablando de pacientes con cuadros severos y críticos, de trombosis arterial y venosa. Es decir, esto es la formación de coágulos en la circulación arterial y en la circulación venosa. Los coágulos en la circulación arterial pueden dar lugar a cuadros como el infarto del corazón, el infarto de miocardio cuando se ocluye una arteria del corazón, pueden dar lugar, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular cuando se ocluye o se forma un coágulo en una de las arterias, digamos, que van al cerebro, o puede dar falta de flujo en distintos territorios, según, por ejemplo, se pueda ocluir una arteria que va al intestino o una arteria que va a alguna de las piernas, ¿sí? Y la trombosis en el territorio venoso da lugar a lo que se llama enfermedad tromboembólica, que habitualmente se puede producir en las venas de las piernas, dando lugar a hinchazón y dolor de la pierna, y a veces esos coágulos pueden desprenderse y viajar a la circulación pulmonar y producir lo que se llama tromboembolismo de pulmón, que potencialmente puede producir cuadros con gran dificultad para respirar y falla cardíaca secundaria. Esto está bastante documentado para lo que es el curso de la enfermedad aguda. Ahora bien, lo que es el riesgo de complicaciones luego de la enfermedad es un territorio donde todavía hay mucha incertidumbre, ¿sí? Hay distintos factores que hacen pensar que esto es una posibilidad. El hecho de que conozcamos que los pacientes pueden tener complicaciones cardiovasculares agudas y que, digamos, las complicaciones concretas realmente tienen, digamos, riesgo de secuelas que uno debería controlar. También sabemos que hay pacientes que desarrollan síntomas nuevos o que tienen síntomas persistentes durante la recuperación de la enfermedad y uno se plantea la evaluación para descartar el riesgo de secuelas en estos pacientes. Ha habido publicaciones sobre pacientes con cuadros leves que tienen alteraciones en algunos estudios de imágenes. Esto ha sido bastante dispar
Es decir, ha habido publicaciones donde se vio que esto parecía ser no tan infrecuente y publicaciones más recientes donde esto parece más infrecuente. Pero la realidad es que todavía no tenemos una certeza de qué pasa con los pacientes con cuadros leves y cuán posible o probable es que tengan complicaciones cardiovasculares posteriores a la enfermedad. Pero poniendo el acento en la prevención de eventos en pacientes que pudieran tener alteraciones y teniendo en cuenta también que siempre un control médico adecuado es una oportunidad para la detección y el control de enfermedades previas. En este año en el que muchos dejaron de hacer los controles habituales por temor a acercarse a un centro médico, por temor a contagiarse de coronavirus, muchos de nosotros, pero también especialistas en todo el mundo, miembros de sociedades importantes e incluso de nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, han recomendado, poniendo el acento en la prevención, distintos métodos o secuencia de estudios para evaluar a los pacientes que han atravesado una infección por coronavirus y tratar de prevenir posibles daños. Entonces, ¿de qué estudios estamos hablando? Obviamente siempre esto implica una consulta con un médico y una evaluación, un conocimiento de cómo fue la enfermedad, qué enfermedades previas tiene la persona y cómo está el paciente actualmente, ¿no? ¿Qué síntomas tiene todavía? Si ya está recuperado completamente o no está recuperado. Los estudios de los que estamos hablando, tenemos un laboratorio donde podemos pedir distintos marcadores que pueden hablar, por ejemplo, de daño cardíaco o de inflamación persistente, el electrocardiograma, un ecocardiograma, donde podemos ver distintos aspectos de la estructura y de la función cardíaca, una prueba de esfuerzo donde básicamente se pone al paciente en una situación de esfuerzo para ver cómo responde el corazón ante esa demanda. Y en algunos pacientes, por ejemplo los pacientes que han tenido enfermedades más severas o en quienes durante el curso de la enfermedad han tenido complicaciones cardiovasculares, también agregamos un estudio de monitoreo prolongado del electrocardiograma para la detección de arritmias. La resonancia magnética es un estudio que es tal vez el estudio, digamos, donde más detalles uno puede obtener información sobre la anatomía y la función del corazón, pero todavía es un estudio que uno preserva para cuando las pruebas anteriores dejan alguna duda o uno considera que puede haber alguna alteración y uno la quiere caracterizar mejor, uno en esas condiciones va a la resonancia magnética, que es un estudio muy específico, pero que si uno lo hace en forma indiscriminada, tal vez uno se encuentra con cosas que después es difícil de interpretar con la información que tenemos actualmente. Nosotros en el Instituto Cardiovascular LESICA hemos adaptado y adoptado estos estudios recomendados por las distintas sociedades y hemos armado un esquema de estudio para los pacientes que han tenido tanto enfermedades leves o incluso asintomáticas, como para los pacientes que han tenido enfermedades más severas. Siempre hablando de estos estudios y agregando una radiografía de tórax para un control a las 12 semanas de la regresión o de la normalidad o de la vuelta a la normalidad de las alteraciones que pudiera haber habido inicialmente. Para concluir un poco con la presentación, básicamente estamos frente a una enfermedad que tiene alta capacidad de diseminación, que tiene una gravedad variable, pero que tiene más riesgo de complicaciones en algunos pacientes con factores de riesgo. Muchos de esos factores de riesgo están relacionados con la enfermedad cardiovascular y al mismo tiempo los pacientes con enfermedades más graves tienen más riesgo de complicaciones cardiovasculares a partir de la enfermedad COVID-19. El compromiso cardiovascular, de hecho, es frecuente en pacientes hospitalizados severos y críticos. Los pacientes con síntomas nuevos o prolongados durante la convalecencia no son una rareza. Se ha visto por ahí en los medios publicado con el nombre de COVID largo o long COVID,
como lo nombraron, como lo llamaron los ingleses, a esta persistencia de síntomas que no es infrecuente, más allá de las 12 semanas, y que puede comprometer hasta un 10% de los pacientes que tuvieron coronavirus. Y si bien es más frecuente en pacientes que tuvieron infecciones graves, también se puede ver en pacientes que tuvieron infecciones leves. Creemos que es posible que haya riesgo de complicaciones y secuelas a mediano y largo plazo por esto que sabemos de las complicaciones agudas y alguna información con estos estudios de pacientes, de imágenes que se hicieron en pacientes leves, pero la realidad es que falta información, falta tiempo de seguimiento y de observación de estos pacientes, de cómo se recuperan de la enfermedad por coronavirus para tener certeza sobre cuán importante es el riesgo de secuelas y cuán importante es el riesgo de complicaciones. Pero en este momento, y haciendo hincapié en la prevención, lo que está recomendado por las sociedades más prestigiosas de cardiología, nosotros lo hemos adoptado y adaptado a nuestro medio, es hacer una evaluación posterior a la recuperación del coronavirus, aunque hay que aclarar que posiblemente a medida que vaya apareciendo más información puedan ir surgiendo cambios en la forma en que evaluamos o en las recomendaciones que hacemos con los pacientes posteriormente a la recuperación de la enfermedad COVID-19. Básicamente tenemos que estar atentos, mantener nuestra mente abierta, tanto a nivel profesional, para las recomendaciones que nosotros damos a nuestros pacientes, como para nuestra vida, dado que tenemos que ir adaptándonos a las distintas medidas de prevención y protección que van siendo recomendadas, idealmente hasta llegar a recuperar la normalidad en la que vivíamos hasta fines de 2019. El COVID llegó para quedarse, este año todavía probablemente va a ser complicado. Como decía Ricardo, no hay en principio por qué pensar que si la segunda ola está afectando a los países desarrollados de Europa y Estados Unidos, no nos va a tocar a nosotros. Así que bueno, tenemos que mantener la mente abierta. Como decía un gran guitarrista que fue Frank Zappa, la mente es como un paracaídas y no funciona si no está bien. Así que, Maestro Frank Zappa. Buenísimo, excelente, Lucas. Seguramente ya muchas de las preguntas que habíamos recibido por mail quedaron respondidas con esta presentación que hiciste, muy buena, por cierto. Y vamos a ir resumiendo algunos temas y vamos a ir charlando también y recibiendo las preguntas en vivo que quieran hacer por el chat, cualquier persona que esté del otro lado. Como resumen, y por lo que hemos visto y según las recomendaciones de la Federación Argentina de Cardiología, en conjunto con la Sociedad Argentina de Cardiología, lo primero que hay que hacer es que los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular no dejen de controlarse. Es decir, hay que continuar con el esquema de visitas, hay que continuar con el esquema de tratamiento. Hemos visto durante la fase 1 realmente un deterioro de la salud de personas que están en riesgo de padecer infarto o accidente cerebrovascular. Acá en La Rioja nos ha tocado vivir que las personas no pueden venir fundamentalmente desde el interior, es decir, de Chilecito y de los lugares aledaños a la capital, y hemos visto un aumento en la tasa de infartos. Yo trabajo en el INCOR y el INCOR trabaja también con una red que se llama RAPIAM, la red de infarto de agudo miocardio de la provincia, y hemos visto un aumento de los casos de infarto, ya que la gente no puede venir a controlarse. O sea que una de las primeras medidas que hay una recomendación fuerte nacional de las dos principales sociedades de cardiología del país, dice que no hay que cortar con la prevención cardiovascular y la prevención secundaria cardiovascular, que son aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto, ya tuvieron un ACV, que sigan con su tratamiento y con sus consultas médicas. Eso es como una de las grandes corolarios. Y el segundo es, bueno, todas las personas que tuvieron COVID, ¿cómo tienen que controlarse? ¿Hay que controlarse? ¿No hay que controlarse? Una de las grandes preguntas que es frecuente en todas las que nos enviaron es, ¿qué tengo que hacer? ¿Es diferente si tuve COVID leve? ¿Es diferente si tuve un COVID con una neumonía bilateral, que muchas personas lo tuvieron? Y vamos a ir desarmando esas preguntas y también aportando un poquito de la experiencia personal. Acá en el INCOR también armamos un consultorio de COVID y estamos haciendo la misma estrategia que hacemos en FCDN y en LESICA.
¿Hay alguna relación entre las complicaciones cardiovasculares, Lucas, entre las personas que tuvieron COVID leve, casi sin síntomas o sin síntomas, y aquellas que tuvieron COVID grave? ¿Hay alguna relación entre las complicaciones? Bien, un poco, como habíamos mencionado, las complicaciones cardiovasculares que se ven durante la enfermedad, es decir, el daño cardíaco, la posibilidad de arritmias, la posibilidad de trombosis, de formación de coágulos, tanto arterial, en la circulación arterial como venosa, son mucho más frecuentes en los pacientes con cuadros graves, ¿sí? Se ven incluso con frecuencia en pacientes que están internados en una terapia intensiva, y son bastante infrecuentes, se cree bastante infrecuentes en los pacientes con cuadros leves, si bien no inexistentes, bastante frecuentes en los pacientes con cuadros leves o asintomáticos. No hay duda con respecto a las complicaciones de la enfermedad aguda. Con respecto a las posibles secuelas a posteriori, es decir, una vez que la persona se recuperó de la enfermedad, ahí es donde realmente todavía hay algunas dudas, porque lo poco que se ha publicado de información, de estudios que han seguido a estos pacientes, hay algunos estudios que encontraron una importante tasa de alteración en estudios de imágenes, incluso en pacientes que habían tenido cuadros leves, con lo cual no está claro si esto realmente se asocia a complicaciones para estos pacientes. Es decir, no sabemos si estos pacientes van a tener complicaciones, pero hay alguna información que dice que incluso los pacientes leves a posteriori, es decir, recuperados de la enfermedad, podrían tener algunas alteraciones secuelares, y por eso es que hoy estamos evaluando y recomendando evaluar tanto a pacientes leves, incluso asintomáticos, como a pacientes que han tenido cuadros más graves. Excelente. Nosotros acá en el consultorio la experiencia que tenemos va bastante variada. Es decir, personalmente he visto personas que han tenido cuadros graves y no han tenido ninguna repercusión cardiovascular, y sí en pocos casos cuadros graves que sí han desarrollado, por ejemplo, una miocarditis. Esto es decir, constatado que personas que venían en seguimiento por consultorio, que tenían un ecocardiograma normal y diabéticos, hipertensos, tengo 3 o 4 casos de estos, en donde con ecocardiograma previo, normal, después de la internación por COVID grave, que han necesitado, no respirador, pero sí que han necesitado oxígeno y han tenido una neumonía bilateral, y algunos estuvieron en sala común y otros pasaron a terapia intensiva sin requerimiento de respirador invasivo, a lo mejor alguno tuvo un helmet puesto. Hemos visto sí una miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? Es la inflamación del músculo cardíaco que generalmente puede ocasionar otros virus, es decir, no es una enfermedad tan infrecuente la miocarditis, pero que nosotros en este caso lo hemos visto en el post-COVID. Y una de las preguntas que nos hacían es si estas enfermedades, este daño cardíaco puede recuperarse. En la experiencia personal, y ahora después nos contás, Lucas, en Lesica, en algunos ateneos presentamos algunos casos también. En mi experiencia personal he visto 3 casos en donde se han recuperado la fracción de eyección entre el mes y los 2 meses de haber sido dado de alta de la internación. Es decir, personas de distinta edad, generalmente están en la 6ª década, en donde hubo un deterioro de la fracción de eyección. ¿Y qué significa eso? Que la función del corazón, que la contracción del corazón ha perdido su fuerza natural. Es decir, que ya no se contrae con esa fuerza habitual, sino que un poco menos, y le cuesta eyectar la sangre con normalidad, digamos. Eso se ha provocado una recuperación a lo largo de los meses, generalmente entre el primer y el tercer mes después de esto. Y después me ha tocado, creo que son 2 casos lo que tengo documentado, de personas jóvenes que no han tenido ningún tipo de manifestación clínica, han sido contactos estrechos, han tenido COVID positivo, pero por contagio familiar, digamos, y también algún grado de derrame pericárdico. Tal vez no hemos visto el gran deterioro de la función ventricular, pero sí algún toque miocárdico con un leve disminución de esto que medimos nosotros, que es la fracción de eyección, que habla de la función de bomba, y que también
se recuperaron al mes o a los 2 meses. Hay una de las preguntas también que habla de los derrames pericárdicos. Así que bueno, evidentemente existe y por lo menos en estos pocos casos que hemos podido observar, hemos tomado algunas medidas que han sido beneficiosas. En tu experiencia personal, en el consultorio, en lo que se pudo ver en Lesica, etcétera, ¿cómo has visto esto? Bueno, yo he tenido también un poco, así como vos comentabas, experiencias tanto en pacientes con cuadros graves, críticos, como pacientes que han cursado cuadros leves y que los han cursado en casa. He tenido internados en la terapia 2 pacientes con disfunción cardíaca grave. Uno de ellos había atravesado un cuadro crítico con requerimiento de ventilación mecánica y requerimiento de un soporte avanzado, incluso con diálisis. Otro paciente y otros 2 pacientes que tuvo internados también por una inflamación miocárdica, por una miocarditis que se presentó entre los 10 y los 15 días. ¿Se escucha? Ahí está. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Ok. Así como tuve también internados otros 2 pacientes que habían tenido cuadros leves, uno de ellos un paciente con comorbilidades y con edad avanzada, pero otro paciente que tenía menos de 40 años y que no tenía ninguna enfermedad previa y que a los 10 días de haber tenido un cuadro leve y haberlo pasado en su casa, comenzó con dolor torácico, un dolor torácico muy importante y consultó por eso y efectivamente tenía imágenes que después confirmamos con una resonancia de inflamación cardíaca y de disfunción cardíaca. Todos los pacientes que yo evalué desde el inicio de su compromiso cardíaco y en su evolución, también los he visto mejorar la función cardíaca en el tiempo. Y después de los datos que estamos teniendo de los pacientes que se controlan en Lesica, que por ahí muchos no los conozco, no los veo yo directamente, pero nosotros vamos supervisando y registrando los datos y hemos tenido también hemos tenido distintas cosas que ha sido interesante. Hemos tenido algún paciente con enfermedad leve, también sin ningún tipo de enfermedades previas conocidas, un paciente joven que cuando consultó para hacerse un ecocardiograma estaba libre de síntomas, pero en el ecocardiograma tenía efectivamente una alteración importante de la función y era un paciente que había comenzado a hacer ejercicio y que todavía no se había controlado, por suerte había estado bien y no había estado con síntomas. Y después también tuvimos pacientes que en la oportunidad de haber consultado, para un control post-coronavirus, se les detectó que tenían otras enfermedades previas importantes por las que por ahí no habían consultado, pero que en realidad, cuando uno les preguntaba, ya venían con manifestaciones, con síntomas incluso de buena parte del año, del 2020, que habían obviado consultar por el temor por ahí a contraer la enfermedad en algún centro médico, enfermedades graves, y que a punto de partida de una evaluación post-COVID se encontró que tenían alguna de ellas y se dio un tratamiento oportuno. Ejemplo, una enfermedad en una arteria coronaria. Exactamente. Nosotros estamos recomendando, tanto en Lesica como acá en La Rioja, en el INCOR, que todas las personas que tuvieron COVID se controlen, así sea que tuvieron síntomas, que no tuvieron síntomas, que fueron casos graves o que fueron casos leves. Y la manera de controlarse es como dijo Lucas en su presentación, es decir, tiene que venir a la consulta cardiológica, le vamos a hacer un electrocardiograma y le vamos a pedir un ecocardiograma. Eso es lo fundamental para empezar a evaluar la función cardíaca. Y la recomendación más fuerte que estamos haciendo es que aquellas personas que tuvieron COVID y hacían ejercicio regularmente, que no comiencen a hacer ejercicio antes de hacerse la valoración cardiovascular. ¿Por qué? Porque en esa etapa, sobre todo, si ya pasaron más o menos entre los 14 días y el mes después de haber tenido la enfermedad, o sea, el COVID, ahí es donde empiezan a aparecer el deterioro de la función ventricular o el derrame pericárdico, que son las cosas más frecuentes que estamos viendo, o algún tipo de arritmia benigna, como bien mostraste, Lucas, en la presentación. Entonces, una de las recomendaciones fundamentales es, tuviste COVID, hacete un control a los 14, 15 días después de que te hayan dado de alta,
hasta el mes y hacerte un control cardiológico. Si no lo hiciste y ya pasaron 3 meses, hacerlo igual, es decir, hacerte el control cardiológico. Lo que pasa es que hay que evitar el control temprano, porque a lo mejor tuviste COVID, saliste a los 2 días, está todo perfecto, te hacen un ecocardiograma y está todo perfecto. Y a los 10 días comenzás con los síntomas o no tenés síntomas y empezás a hacer ejercicio. O sea que lo ideal es que esperen un poco, ¿verdad? Es decir, no solamente cuando le dan el alta y hacerse inmediatamente los controles, sino esperar entre 14 días o un mes para justamente pescar este tipo de compromiso, ¿no? Estoy hablando de miocarditis, derrame pericárdico, pericarditis. ¿Qué opinas, Sí. Lucas? Absolutamente. La idea es poner el foco en la prevención, digamos, y evitar que el paciente que tiene alguna de estas complicaciones, que como ponía de ejemplo este paciente joven que tuvimos en Lesica, que ya había comenzado a hacer ejercicio por su cuenta, que consultó y que se encontraba completamente libre de síntomas y que, bueno, cuando fuimos a hacer los estudios vimos que tenía una alteración importante de la función cardíaca que realmente contraindicaba que en ese momento él estuviera haciendo ejercicio. Exactamente. Nosotros tuvimos casos así, pacientes jóvenes que incluso tienen síntomas leves porque son pequeñas faltas de aire a grandes esfuerzos. O sea, a lo mejor ellos consideran que, bueno, era un día de mucho calor o porque están en la altura o se fueron a tal o otro lugar y tienen síntomas leves, falta de aire. A veces tienen dolores precordiales, dolores de pecho que van, vienen y cuando uno los evalúa tienen el deterioro de la función miocárdica y eso empeora con el ejercicio. Es decir, si uno tiene una miocarditis o una pericarditis y se pone a hacer ejercicio, empeora todo el cuadro. Por eso, justamente, cuando tuviste COVID, a los 14, 15 días, hacer esta evaluación cardiológica es como una piedra angular. El electrocardiograma, el interrogatorio y el ecocardiograma, que es el estudio a realizar en este tipo de pacientes. También hemos tenido algunos casos de infarto de miocardio. Por esto que tú mencionabas de la coagulación, este virus genera lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, es decir, genera coagulitos dentro de las arterias y de las venas. Es más, la enfermedad respiratoria grave que trae este virus no es tanto por el compromiso pulmonar de la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, sino que compromete la vasculatura pulmonar y por eso es tan difícil sacar adelante a las personas cuando ya están requiriendo un respirador artificial. Entonces, hemos visto casos de pacientes que no tenían infarto previamente y han venido a la consulta con cambios electrocardiográficos y en el ecocardiograma podemos ver algunos trastornos de la motilidad dentro del ecocardiograma y después confirmarlo en nuestro caso que tuvimos 2 pequeños infartos inferiores con una cámara GABA, al último. Acá la resonancia magnética cardíaca no está tan desarrollada en La Rioja. Allá en FCDN tenemos disponibilidad de la mejor resonancia cardíaca, prácticamente tenemos un resonador 3 Tesla y ahí está Luciano Di Stefano haciendo con nosotros las resonancias cardíacas y la verdad que tenemos un nivel elevado de resonancia cardíaca, tenemos una resonancia cardíaca muy, muy buena y podemos pescar incluso infartos no transmurales, o sea, pequeñísimos infartos que se provocan por cualquier tipo de mecanismo, ¿no? En este caso estamos hablando de estos coágulos que forman, digamos, el virus dentro de las arterias. Otra de las cosas que puede generar es un pequeño deterioro cognitivo, pérdida de la memoria, que le llaman la nube. Es como si fuera que uno va perdiendo la memoria o pierde, no se acuerda bien las cosas en el post-COVID. Y también hemos visto que eso va cediendo a lo largo del tiempo, va mejorando. Así que son muchas las cosas que uno tiene que tener en mente cuando está en consultorio con este tipo de patología que, primero, como vos mencionabas, no se conoce y recién ahora estamos empezando a tener algo de evidencia científica con peso. Por supuesto, a medida que avance el tiempo, tendremos mucho más, pero la evidencia nacional e internacional, bueno, apoya todas estas cosas. Así que, bueno, creo que
El mensaje fundamental de todo este webinar es decir que primero aquellas personas que tengan factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, que ya hayan tenido un evento cardiovascular en su vida como infarto o accidente cerebrovascular, no dejen de controlarse. Es decir, el mensaje es sigan controlándose, sigan yendo a su médico, sigan tomando la medicación. Con gente del interior en La Rioja nos ha pasado que no tenían medicación, incluso que habían suspendido su medicación porque no podían consultar a su médico. Y la segunda es el control post-COVID. O sea, el segundo mensaje gigante de todo este webinar es hay que controlarse, así sea que has tenido un COVID leve o un COVID grave y estás pasando la convalecencia de esto. ¿Algo más que quieras aportar, Lucas? Totalmente de acuerdo con lo que decís. Tenemos que adaptarnos. Cuando inicialmente comenzó esto, parecía lógico posponer, digamos, las cuestiones no urgentes cuando no se sabía cuánto podía llegar a durar. Ahora claramente sabemos que esto llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación que nos toca vivir. Y en este contexto donde esto va a seguir estando, tenemos que cumplir con todas las medidas de prevención. Todos, pero obviamente que especialmente en los pacientes que más riesgo de complicaciones tienen, cumplir con las medidas de distanciamiento, protegerse, mantener la distancia, usar el tapabocas, evitar, digamos, las reuniones en lugares concurridos, todo lo que sea, digamos, el distanciamiento, tratar de mantenerlo y de cumplirlo lo más posible, pero tenemos que continuar con todo lo que son los controles de salud, porque no realizar los controles de salud en tiempo y forma se asocia necesariamente a más complicaciones e incluso más fatalidad. Entonces hay que retomar los controles, hay que mantener controlados los factores de riesgo cardiovascular y para el paciente que tuvo enfermedad por coronavirus hay que hacerse una evaluación posterior, digamos, a la infección como para ver que está todo bien y que no haya que tomar alguna medida para prevenir complicaciones tardías. Laura, tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? Sí, tenemos una pregunta de Miguel Ángel, dice muy interesante, ¿esas mejoras de la función cardíaca después de unos meses son solo con tratamiento o hay mejora espontánea? Las dos cosas, es decir, el corazón mejora solo después de una miocarditis, pero el tratamiento que nosotros instauramos, que es el mismo tratamiento que le damos a un paciente con ya insuficiencia cardíaca, ayuda a la rápida recuperación de esto, ¿sí? En mi caso, lo que hacemos acá en La Rioja es instaurar un tratamiento similar al de los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca por otra causa, y eso mejora mucho los síntomas y no sé si acelerará el proceso de recuperación, pero lo que nosotros estamos viendo es que sí. ¿Lucas? Sí, también, de acuerdo con vos. El tratamiento que se instala es el tratamiento que, por toda la experiencia científica previa, sabemos que mejora la evolución de los pacientes que tienen alteración de la función cardíaca, y lo que hemos visto es que a estos pacientes les va bien y que recuperan la función. Es probable que el corazón solo en el tiempo también se recupere parcial o completamente, pero también es probable que con los tratamientos que ya están probados que funcionan en pacientes con disfunción cardíaca, seguramente aceleremos esa recuperación. Estamos dispuestos para las preguntas del chat, Laura. Bien, perfecto. Acá nos pregunta Cecilia, el colesterol alto, doctor, ¿cómo influye en el coronavirus? La realidad es que como factor aislado todavía no hay documentación, digamos, científica fuerte como para poder afirmar que si uno tiene un colesterol aislado, uno puede tener una enfermedad más grave por coronavirus. Lo que suele suceder es que en general los pacientes que tienen colesterol elevado suelen tener concurrencia de otros factores, es decir, hay muchos pacientes que además de tener colesterol elevado pueden tener sobrepeso u obesidad, pueden tener diabetes, pueden tener hipertensión, pueden tener tabaquismo activo, y entonces ahí, digamos, si bien no podemos afirmarlo al respecto del colesterol, es altamente probable que ese paciente tenga otros factores que aumenten el riesgo de la infección por coronavirus. Bien, muchas gracias, Lucas. Y tengo una pregunta de Liliana.
A ver, ¿la elevación de la troponina no siempre es causa de infarto cuando cursa con COVID-19? Definitivamente no. Los mecanismos de daño cardíaco, yo por ahí no ahondé demasiado en eso porque de hecho de vuelta es un área donde todavía hay cierta incertidumbre, pero está claro que digamos, cuando hablamos de infarto hablamos de un territorio del corazón al cual no le llega un suficiente flujo de sangre con el oxígeno que tiene que aportar esa sangre, y el corazón, digamos, el tejido cardíaco sufre por esa falta de oxígeno. A eso es lo que nosotros llamamos daño isquémico. Bueno, no es únicamente ese mecanismo el que puede producir elevación de troponina en estos pacientes. De hecho, hay distintos mecanismos, por ejemplo, la liberación de mediadores inflamatorios que se produce, digamos, en el cuerpo a partir de la infección por el virus. No está descartado, no está 100% confirmado, pero es posible que el virus también infecte directamente el tejido cardíaco y pueda producir daño cardíaco. La infección pulmonar severa con una bajada de oxígeno importante, con aumento, digamos, del trabajo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, puede hacer que haya, digamos, insuficiente aporte de oxígeno, pero en ausencia de obstrucciones arteriales, es decir, que no es el infarto el único mecanismo, y en el caso incluso de ser por falta de aporte de flujo y de oxígeno, no es solo por un problema de las arterias del corazón que se puede elevar la troponina. Ahí estoy viendo que está conectado Sebastián Leiva, que es neumonólogo acá de La Rioja, que trabaja conmigo en este tema del COVID, aparte de ser mi cuñado. Y hemos visto muchos pacientes en conjunto y la verdad que estamos armando un gran equipo de trabajo con Pablo Santander también acá en el INCOR, y estamos viendo qué es lo que observamos. Y bueno, yo rescato toda esta experiencia de LESICA y de FSDN y la vuelco acá en La Rioja y nos ayuda muchísimo. Lucas, para mí has sido vos un pilar porque armaste todo esto desde el principio y se ve en LESICA cómo tenemos los resultados. Acá hay algunas preguntas que habían llegado por mail, que muchas ya las respondimos. Por ejemplo, ¿cuándo comienzan los primeros síntomas y signos cardíacos? Y el periodo de convalecencia, ¿cuándo empieza y termina? Es muy variable. Lucas, si querés responder esa pregunta. Bien. Habitualmente, digamos, como decíamos, los síntomas, digamos, cardíacos y las complicaciones cardiovasculares empiezan, digamos, con la enfermedad aguda, ¿sí? Y como decimos, en general se ven en los pacientes que tienen cuadros más graves. En general, los pacientes que tienen cuadros más graves suelen comenzar con síntomas y recién avanzada la enfermedad unos días, habitualmente llegando al 7º día, empiezan a mostrar, digamos, mayor gravedad del cuadro, así que en general para ese momento es donde podemos encontrarnos típicamente con la aparición de manifestaciones cardíacas. El periodo de convalecencia comienza cuando la enfermedad, digamos, empieza a mejorar, y acá es donde hay distintas definiciones. De hecho, está este término acuñado por los ingleses de COVID largo. Los norteamericanos prefieren diferenciar etapas, prefieren diferenciar las primeras 4 semanas y decir que eso es el COVID agudo, prefieren diferenciar entre las siguientes 8 semanas, o sea, desde la 4ª hasta la semana 12, y llamar a ese periodo como un COVID sintomático, un COVID sintomático continuado, y el post-COVID llamarlo a partir de las 12 semanas. La realidad es que, digamos, la convalecencia, que en realidad es la etapa de recuperación, tiene una duración muy distinta para los distintos pacientes. Hablábamos de que 10% de los pacientes pueden tener esto que los ingleses han llamado COVID largo, con persistencia de síntomas más allá de las 12 semanas. Hasta un 10% de los pacientes que tienen COVID se vio que pueden tener persistencia de síntomas, que en general son síntomas fluctuantes, suelen tener días buenos, suelen tener días malos. El síntoma más característico es la fatiga. Exactamente. Sí, y hemos visto también que persisten los glóbulos blancos elevados hasta por 3 meses, así que bueno, es así. Bueno, creo que estamos con el tiempo, son las 20:02. Laura nos está correteando, así que gracias, Lucas, ha sido un placer compartir esta tarde contigo
Ya iremos armando otro webinar para que, bueno, sigamos con el año y no decaiga. Este es el tercero que yo participo desde que iniciamos los webinars el año pasado en FCDN, así que excelente. Muchas gracias a todos por su participación y, bueno, cualquier pregunta pueden seguir enviando mails y se los responderemos por mail si podemos. Muchas gracias a los dos. Bueno, quedaron algunas preguntas por responder, pero bueno, este tema seguramente dará para otro webinar tal vez. Exactamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Buenas tardes a todos.